Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 437 de Política a la Mexicana de este lunes 27 de agosto. Y está circulando en las redes sociales y nos acaba de confirmar también el compañero reportero Jorge Velasco de Jalapa que allá en Aguadulce habría sufrido un atentado a balazos Marjorie Oropesa Núñez, dirigente de la organización sindical obrera Astrac CTM, y que está grave, que habría recibido 4 o más balazos cuando se encontraba ahí en la colonia 18 de marzo en un local donde tienen oficinas la Astrac CTM y donde estaría reunida con otros correligionarios sindicalistas de la Astrac CTM. Y pues es todo lo que tenemos hasta el momento. Ella, Marjorie, mujer muy inquieta, la conocemos desde joven, la conocimos cuando fue edecán en la sección 11 Nanchital, de la sección petrolera 11 de Nanchital, en los tiempos de Chico Valderas. A ella, a su mamá Irma Núñez, que era de las porristas distinguidas del extinto y siempre bien recordado Chico Valderas. Y pues después Marjorie hizo periodismo en la sección de sociales y muy inquieta, decíamos, casó después con el compañero periodista Leopoldo Sea Salas, que en paz descanse, y se metió de lleno a la cosa sindicalista obrera sin dejar la política. Ha sido dirigente de colonias allá en Agua Dulce, en la 18 de marzo precisamente, y otras, y también ha buscado cargos de elección popular. Últimamente, en las elecciones pasadas, fue suplente de la diputada federal por el PRI, la esposa de Rolando Fernández, y quiso ser también candidata a alcaldesa, no pudo, pero ha buscado siempre y se ha visto involucrada en estas luchas intestinas sindicalistas por el control de las cuotas sindicales, que es lo que pelean los dirigentes. Y ya ha habido varios atentados, le han matado a gente muy cercana a ella, que incluso a Mario López Núñez, que incluso se relacionó en alguna ocasión con que era el esposo de una de sus hijas, lo desmintió de inmediato, que era un conocido, que era un compañero de las líderes sindicales. Y pues han matado también a otros de la FATEP, hace poco apenas en Las Chuapas, a un dirigente, meses antes, o el año pasado, antepasado, en Cuichapa, en mismo Aguadulce. O sea que es una vendetta la que se traen estos sindicalistas, que ya debiera meter manos, la mano dura de Miguel Ángel Yunes Linares, para investigar a fondo qué está pasando ahí, qué tanto es el interés que persiguen quienes tienen que llegar incluso a asesinar a los contrincantes sindicalistas en aras de agenciarse los recursos que por concepto de cuotas sindicales pagan los trabajadores. Ojalá y Dios quiera que las lesiones sufridas por Marjorie Oropesa Núñez no sean tan graves y que logre salir de esta situación, y que pues se dé cuenta que no es por ahí como va a lograr la subsistencia de su propia vida, vaya, no para comer, no para vivir bien o mal, sino simplemente para que esté al lado de su familia, de sus hijas. Ella es padre y madre, y pues esta es una lección que debiera aprender y que ella debe saber de dónde vino esto, confesarlo, decirlo a las autoridades, para que se aprenda a los presuntos autores intelectuales y materiales de este cobarde atentado, porque siempre será una cobardía quienes armados van y atacan a gente desarmada. Pero en fin, son los gajes del oficio sindicalista en estos tiempos de intensa violencia en la zona sur, en Veracruz y en todo el país y el mundo, porque no es la excepción de la regla lo que está pasando
por acá en estas queridas tierras sureñas. Saludos para Marjorie Oropeza Núñez, para su mamá Irma Núñez, para sus hijos, para la familia, y que todo quede en una agresión que no le arrebate la vida. Y hoy fue la noticia del día desde muy temprano, en los últimos días, el fin de semana, el inicio de semana, desde ayer, que ya se firmaba, que ya se acordaba el cierre de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y México, y por fin hoy, en una conferencia telefónica, el presidente Donald Trump de USA y el presidente Peña Nieto de México dieron a conocer esta buena nueva que indiscutiblemente va a seguir fortaleciendo la economía de nuestro país, las inversiones, el empleo, y nada más falta que se negocie ya, cuando ya se inician mañana las negociaciones de Estados Unidos con Canadá, porque Trump quiere seguir imponiendo su ley. Se logró ablandarlo en algunos de los temas que estaban pensando la renegociación entre México y Estados Unidos, como la cuestión automotriz, la cuestión energética, donde de última hora, y esto lo dijo Jesús Seade, que es representante del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en esa negociación, él reconoció, Jesús Seade, el extraordinario trabajo, así lo llamó, formidable trabajo de Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, y de Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, y todo el equipo que trabajó, dice, pero a marchas forzadas, a mañana, tarde y noche, para sacar adelante esta negociación, muy bien llevada, dijo, y muy bien lograda en favor de los intereses de México y de los mexicanos. Ahí estuvo la clave, y también se ponderó lo que se logró a nivel gobierno mexicano en funciones, gobierno mexicano electo, entre Peña Nieto y López Obrador. Hubo sensibilidad política, se antepusieron los intereses de México por sobre cualquier otro, y esto también propició que un tema se explicó hoy en todos los espacios informativos sobre el particular, que llegó un momento en que la situación energética se presentó un poco difícil, porque se suponía que López Obrador seguía pronunciándose por dar marcha atrás con la reforma energética, y pues era algo que preocupaba a Estados Unidos, porque muchas empresas estadounidenses entraron a las rondas organizadas para la explotación del petróleo en aguas, sobre todo en aguas someras y aguas profundas. Pero el mismo Jesús Seade explicó hoy en la rueda de prensa conjunta que dieron con Guajardo y con Videgaray, para decir que no hubo tal situación, que sí se manejó un momento, pero que ya López Obrador desde la campaña había dicho que no habría marcha atrás con la reforma energética, y que sí se revisarían algunos contratos, pero en ningún momento fue esta una amenaza de parte del presidente electo. Extraordinario, decíamos, porque hubo prudencia, y sobre todo se antepusieron los altos intereses de México a los de cualquier partido o político, ideología, o como gusten ustedes llamarle. México hoy logró algo histórico, porque es un tratado por los próximos 20 años. También se eliminó la amenaza que quería imponer Trump, un tipo que antidiplomático, antipolítico, y vaya que es difícil negociar con él. Quería que se estableciera una cláusula donde cada 5 años se revisaría el tratado, y de no llegar a un acuerdo, pues hasta ahí llegaría. Pues no, ahora va a ser cada 6, pero si no se logra,
en el sexto, se pasa al séptimo, si no se logra en el séptimo, se pasa al octavo y así se va, pero no se detiene la operación del mismo. Intervinieron, lo importante aquí, el sector privado, el sector empresarial. Por allí estuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, que habló también en términos extraordinarios, ponderando la labor de los negociadores mexicanos y el impacto extraordinario que tendrá la prolongación de este tratado, que el anterior fue por 25 años, este será por 20, que el gran impacto extraordinario que tendrá en la economía de nuestro país, con empleo, inversión y bienestar, por supuesto. O sea, hoy un día histórico para nuestro país, y también México dejó muy claro, se lo dijo el propio presidente Peña Nieto al presidente Trump, ahí en esa entrevista telefónica y rueda de prensa, conferencia de prensa más bien, y que a México quiere que sea un tratado trilateral, no bilateral. Y la negociadora de Canadá, que realizaba una gira de trabajo comercial por Europa, pues se dijo que ya venía de regreso volando hacia Washington para empezar con las negociaciones muy simples. También está en la mesa entre Canadá y Estados Unidos la cuestión automotriz y los lácteos, que precisamente al imponer Trump con esas sus políticas revanchistas y dictatoriales, aranceles al acero y al aluminio canadiense, pues lo que hizo Canadá fue incrementar los aranceles en los lácteos. Y esto, pues todo es negociable, porque si con México se negoció, se pudo negociar, pues con Canadá también. Lógicamente que Trump quiere imponer su ley, y teniendo dos tratados, uno con México, otro con Canadá, pero México dice que la intención y el compromiso es trilateral, no bilateral, que al rato no sepan ni qué tipo de negociación harían, porque México tendría que hacer otro tratado bilateral con Canadá, y es lo que quiere hacer Trump. Dicen que divide y vencerás, y México no acepta, y tampoco Canadá. En último caso, ya en el extremo, se quedarían Canadá y México, y a Estados Unidos no le conviene, más bien a ninguno de los tres países les conviene, solamente que la política de Trump es la de golpear, amenazar, para ablandar y sacar provecho de la negociación que se haga. Albricias, porque hoy mismo el peso mexicano se fortaleció, la bolsa, incluso también en Estados Unidos, también la bolsa, la moneda, y se reflejó en los mercados internacionales. Buena noticia, y que sea esto el feliz inicio de esta transición de gobierno, que pues ya se da el 1 de diciembre, y que López Obrador en este caso pues tendrá, lo dijo el propio Jesús Seade, tendrá ya más un panorama más despejado para trabajar en pro de la estabilidad económica y el bienestar de los mexicanos. Y el Papa Francisco, les decíamos aquí cómo llegó a Irlanda, y estuvo en Dublín, la capital, donde inauguró y clausuró ayer el encuentro de la familia, así se llamó, Encuentro Mundial de la Familia, y pues se encontró, ya sabía, a eso fue valientemente, a hacer frente a los problemas creados por sacerdotes y obispos incluso, que cometieron abusos sexuales contra niños. Fue él a hacer frente a esto, se reunió con algunas de las víctimas y aguantó a pie firme los reclamos que con toda razón, con todo derecho, justificadamente le hicieron, y él pidió perdón por estos agravios, por estas acciones vergonzosas y vergonzantes
que dejan muy mal parada a la Iglesia Católica, y decíamos que desgraciadamente no es la excepción, porque lo mismo sucede en las demás iglesias llamadas protestantes. Pero hubo por ahí alguien que fue más directo, en este caso el ex nuncio apostólico del Vaticano en Estados Unidos, el italiano Carlo Maria Vigano, que dijo que ya el Papa Francisco sabía de estos hechos lamentables, condenables, y que esto lo sabía el Papa Francisco desde que era arzobispo por Argentina, su natal Argentina, y exigió que renuncie. ¿Qué dijo a esto el Papa Francisco? Dijo que no le merecía ninguna opinión tal señalamiento, que no iba a entrar en polémica, porque ya bastante tiene encima con los problemas creados por malos ministros de la Iglesia Católica. Un hombre que en verdad admirable, el Papa Francisco, porque si esto ya se sabía desde los anteriores papas, no hicieron nada, y hoy sí. Por eso les decíamos que creemos que no está lejos el día y no tarda, así lo entendemos, en que proclame que el fin del celibato para terminar con la falsa soltería y todos esos compromisos que obligan a quienes abrazan los hábitos sacerdotales y demás para cumplir con una soltería que finalmente no es tal. Desgraciadamente, como en la viña del Señor, hay de todo, y la Iglesia Católica no resultó la excepción, desgraciadamente, pero dicen que no se vale que paguen justo por pecadores, y no todo está podrido en la Iglesia Católica, como no todo está podrido en otras instituciones en general. Todos fallamos. Decía alguien, decía Pepe Mira en campaña, que los partidos no son malos, cuando se hablaba del PRI, que quienes son malos, quienes fallan, son quienes los dirigen, los representan. Así la Iglesia Católica y las demás iglesias evangélicas y las llamadas del séptimo día y los testigos de Jehová no son malas, son malos quienes las representan, desgraciadamente, que defraudan la buena fe de la gente. Y ¿será que Andrés Manuel López Obrador, con su cuarta transformación que inicia el 1 de diciembre, termine por fin con el monopolio del ADO, Autobuses de Oriente? ¿Será que pueda terminar? Porque, mire, ya van varios sexenios a los que siempre le apostamos, que si por fin van a parar a este pulpo, que ya ven cómo nos tiene aquí en todo el sureste, todo el sur-sureste, desde Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. No hay más servicio de pasajeros foráneos de primera, segunda, tercera clase que el ADO. Un monopolio que ha creado otras empresas para simular que constituye un consorcio camionero, pero que no es más que una sola, el ADO, la que controla todo. Y sabemos el trato que nos dan a los usuarios. Y no hay más que una sopa y la bebes o la derramas. Cancelan corridas cuando quieren. Y salen las corridas a la hora que quieren y llegan a la hora que quieren. Incrementan el costo del pasaje en temporada vacacional. No respetan los descuentos que por ley debe hacer a estudiantes, maestros, a los de la tercera edad, discapacitados, porque nunca hay cupo y los obligan a pagar la tarifa general, la tarifa que pagan todos. Y entre estas otras, si usted va a comprarle un boleto, tiene que pagar el estacionamiento mientras deja su vehículo ahí. Si va usted a esperar a un familiar o a embarcar a un familiar o a esperarlo, es lo mismo. Y se le antoja ir al baño, al sanitario, tiene que pagar. En fin,
se le pierde su maleta o se la dañan, es un viacrucis lograr que le paguen una migaja, si quieren, porque nadie los obliga. Y así como esa, otra serie de, recordamos que en la región había varias líneas camioneras que hacían el servicio de pasajeros foráneos. Todavía hay algunas, pero prácticamente las ha acabado y se dedican más bien a pura zona regional. Viajaban hasta Veracruz, el transporte del Istmo, Sotavento y otras. En Yucatán había una camionera de Yucatán, así se llamaba, que viajaban, que hacía corridas a México, la absorbieron. Así como esas otras líneas, todas la competencia desleal las acabaron y se adueñaron del mercado, principalmente el sur-sureste, del servicio de pasajeros foráneos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta clase, decíamos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues todos los presidentes saben cómo se los ganan, cómo los comprometen, les preparan autobuses perfectamente acondicionados para las campañas. Y desde ahí ya los maiciaron, ya los comprometieron y nunca los tocan. Hoy López Obrador entendemos que no hizo esto, que no hubo camiones preparados profeso para él, y por eso preguntamos, la cuarta transformación va también a terminar con estos monopolios del transporte de pasajeros foráneos, porque pues la nueva ley de transporte pues simple y sencillamente pasó de noche y no los vio, los dejó ahí y siguen operando en la ilegalidad, porque es un monopolio, y precisamente las leyes de telecomunicaciones en particular y otras que incluyen el transporte están proyectadas, se supone que la votó nuestra ilustre partidocracia para terminar con estos monopolios en todos los aspectos, de cómo se hizo con la televisión, cómo se hizo con la telefonía, y que en el caso del transporte foráneo no ha funcionado, no funcionó. Y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con la Conferencia Nacional de Gobernadores que preside el exquisito Manuel Velasco Cuello, gobernador de Chiapas, que decíamos en la vez anterior se tiró al piso, se sirvió de alfombra a López Obrador, con quien dicen que ya ha negociado, porque él llegó a gobernador por el PBN y el PRI, y hoy pues traicionó al PBN, al PRI, y trabajó para Morena, y Morena tiene la gubernatura la próxima gubernatura de Chiapas. Pues hoy se reunieron, y ¿sabe con qué le salió Manuel Velasco Cuello? Pues que no les preocupa a los gobernadores. Habló en nombre de todos los 32, pero no con la autorización de todos. Dijo que no les preocupa los coordinadores estatales que va a designar López Obrador, y que ya se les conoce como vicegobernadores, vicecónsules, cónsules o de señores feudales. Y por ahí estuvo, aunque ustedes no lo crean, y para que aprenda Víctor Carranza y don Berrinches de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, que en cuestión de servicio público y siendo gobierno no hay siglas políticas, y hay que estar en las reuniones que se necesite, acudir para buscar soluciones comunes a problemas comunes. Hoy estuvo allá Miguel Ángel Linares, y desde allá envió un mensaje vía tweet y un video que subió, donde dijo que habló con López Obrador, el presidente electo, así lo llamó con todo respeto, cual debe ser, diplomacia política, y dijo que las Fuerzas Armadas, Ejército y la Marina van a seguir en Veracruz, que no se van, terminan en noviembre, pero van a seguir en tierras veracruzanas, una buena noticia. Y decíamos para que aprendan, porque cuando él convocó a Víctor Carranza, a el señor Berrinches, Reyes Álvarez, y a otros alcaldes de Morena, no iban porque era opositor, y no fuera a enojarse López Obrador
Y en fin, todavía don Berrinches no ha venido. Ya ven que apenas salió con la excelente, extraordinaria, fabulosa noticia que ya salieron los primeros 9 policías de 150 que piensa tener para 80 que piensa tener para diciembre. Y López Obrador sigue acaparando la agenda nacional. Se va a reunir mañana con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que por cierto están investigando por financiamiento ilícito a su campaña. Bueno, pues van a platicar, dijo Marcelo Ebrard, el futuro secretario de Relaciones Exteriores, que Jimmy Morales y López Obrador y Jimmy Morales van a platicar sobre proyectos para impulsar el desarrollo de la región centroamericana y sudamericana para evitar la migración de tanta gente por falta de oportunidades, falta de trabajo, falta de seguridad, y que esa es la idea de López Obrador. O sea, que va a exportar su política de la cuarta transformación a aquellos países, cuando bien que se interese sobre todo por la migración, que es incesante, no para, nadie la para. México sigue siendo el paso obligado de esos hermanos que vienen en busca de nuevas oportunidades, del billete verde gringo, sin duda. Y también, pero antes que eso, creemos que también López Obrador debiera pensar en México, en primero impulsar la solución a los problemas de México y luego salir al extranjero a tratar de resolver problemas de esos países para que no vaya a aparecer finalmente como el candil de la calle y oscuridad de su casa, aunque también vemos aquí una estrategia de López Obrador. Lo que quiere hacer López Obrador, reuniéndose con los presidentes de Centroamérica y Sudamérica, es que, ¿cuál es la intención? Ganarse la atracción y comprometer a Donald Trump para establecer proyectos de apoyo para el desarrollo de todas esas regiones. Y entonces sí, lo que hemos comentado, en lugar de criticar que en México se le trata mal a los migrantes y que en Estados Unidos también, bueno, debes de atacarse el problema de raíz, que es la falta de oportunidades, la falta de seguridad, a quienes muchos salen huyéndole a la violencia, pero decimos, no hay otra más que ir en busca de un bienestar al que todos tenemos derecho. ¿Y por qué ese flujo? Porque hay mucha gente de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, de todos esos países, de esas regiones, en Estados Unidos, que lograron establecerse allá, ganan muy bien, mandan dinero suficiente a sus familias que se quedaron en sus países de origen, y los demás pues quieren lo mismo y están en su derecho. Desgraciadamente cada vez se cierra más el círculo, las oportunidades para poder ingresar a Estados Unidos y para poder establecerse. El caso de López Obrador, el miércoles sigue con más reuniones, ya con los cuerpos diplomáticos de todos esos países, ya en su casa de transición, este miércoles 29, pasado mañana. Entonces sigue trabajando en esto. Decíamos, qué bueno, pero que primero, que no quiera abarcar mucho, porque dicen el que mucho abarca, poco aprieta. Plausible que se preocupe por nuestros hermanos de otros países, pero primero lo primero. ¿Y qué hay de que Cuitláhuac García podría propiciar el regreso, entre comillas, de Fidel Herrera Beltrán y su gente? ¿Qué hay de esto? ¿Qué saben ustedes? Nosotros lo que les podemos platicar es que en una columna que se publica en el portal Política al Día y en una columna que se llama Política en Rosa, hablan de la posibilidad de que se establezca una relación muy cercana entre Cuitláhuac García y gente de Fidel Herrera Beltrán, empezando por Fernando Padilla Farfán, un ingeniero civil originario de Poza Rica que habría
ejecutado él o con empresas contratistas que llevó, que recomendó el 70% de la obra pública ejecutada en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán. Y es un tipo que ha recorrido la legua, Fernando Padilla Farfán, y que cree que pues es amigo de Cuitlagua, y este pasado sábado lo invitó a su rancho de ahí de Simpisagua, cercano a Jalapa, donde celebraron la primera comunión de una de sus niñas, de Fernando Padilla Farfán, y pues invitó a Cuitlagua, y en donde el platillo fuerte, además de las viandas finas que se sirvieron, pues Fernando Padilla Farfán pues, tiene mucha lana que ganó en ese sexenio, ejecutando, decíamos, el 70% de las obras, de la obra pública, y pues y como platillo fuerte musical llevó a Los Ángeles Azules, y como dicen que a Cuitlagua le gusta el bailongo y ese tipo de música, pues ahí estuvo. ¿Cómo la ven? Entonces, cuando por acá y por allá y por todos lados de Veracruz, las tribus morenistas quieren controlarla, cada uno de ellos, y ya se les anda escapando de las manos y preocupando precisamente a esas tribus, porque esto marcaría el retorno, no el regreso, entre comillas, el retorno de Fidel Herrera Beltrán a través de emisarios como Fernando Padilla Farfán. Así se publica hoy en ese portal, Política al Día, y en la columna Política en Rosa, y pues a ver, dice que cuando el río suena, resumos lleva, pero pues ya habremos de investigar más a fondo, y por aquí estaremos para comentarles toda esta situación. Y por hoy hasta aquí llegamos con la emisión número 437 de Política a la Mexicana de este lunes 27 de agosto, Dios mediante. Mañana por aquí estaremos, pero si hay algo antes, por supuesto que volveremos para comentarlo con ustedes. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.